Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús, y Jesús les respondió: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, él da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esta, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Así que unos griegos habían ido a la Pascua a Jerusalén. Estos griegos, igual que otros de países relativamente cercanos a Israel, eran gente muy atraída por el monoteísmo de Israel. Era el único país que creía en un solo Dios, y esto les llamaba la atención muy positivamente, porque a cualquier mente un poco bien amueblada no puede entender que haya dioses arriba que se hagan la competencia, cada uno en un compartimento, ¿no? En fin, esos son inventos, por las razones que sea, se necesita inventar, ¿no? Y por eso iban a Jerusalén para participar, al menos exteriormente, de todo el ambiente de la Pascua, porque en su corazón buscaban, y buscar ya es una forma de adorar, un Dios monoteísta. Dios que haya creado el cielo, la tierra, y sobre todo que les haya creado a ellos. Preguntan: queremos ver a Jesús. Si tuviéramos 1 minuto y medio para dar esta catequesis, daríamos medio minuto a los 3 puntales de esta catequesis. Primera: Señor, queremos ver a Jesús, que es lo que le dicen a Jesús. Segunda: hay que pasar el proceso por el grano de trigo que él pasó. Tercera: cuando el grano de trigo dé fruto, cuando yo sea levantado en lo alto, en la cruz, atraeré a todos hacia mí, es decir, me veréis. Bueno, si queréis nos vamos ya, ya, está la catequesis ya, si queréis nos vamos ya, esta es. Bueno, vamos a desarrollarla, si Dios quiere, ¿vale? Vamos a desarrollarla. Como decía, vienen estos hombres y preguntan a Felipe. Felipe va y se lo dice a Andrés. Mirad que las cosas no son puestas ahí por casualidad. ¿Por qué no se lo dijo a Santiago? O a Tomás, o a cualquier otro apóstol. ¿Por qué se lo dice a Felipe? A su vez, Felipe se lo dice a Andrés. Porque Andrés y Felipe hicieron la experiencia de haber visto a Jesús.
Es un poquito como el traspasar la experiencia de lo que creemos. Traspasar la experiencia de lo que nosotros hemos visto. Esto nos lleva al Evangelio, dentro del Evangelio de Juan, a las primeras llamadas de Jesús. La cuestión no es tanto la llamada en este contexto de hoy, es la respuesta, la impresión, el impacto que tienen estos hombres cuando ven a Jesús, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que concretamente vamos donde Andrés, que había estado juntamente con Juan en casa de Jesús, maestro, ¿dónde vives? Eran discípulos del Bautista, ¿os acordáis? Y Jesús les dijo, ven y verás, ven y verás. Van juntos los dos verbos, ¿eh? La acción de seguir terminarás viendo, ven y verás, ¿no? Que la fe va por ahí, ¿no? La fe va por ahí. ¿Y qué es lo que vio Andrés? No vio inmediatamente la divinidad de Jesús, porque eso hay un proceso también para nosotros, ¿eh? La cuestión fortísima es que un impacto tan profundo de que Jesús era más que un hombre y que lo primero que hace Andrés es ir al encuentro de su hermano Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. Ven y verás, hemos encontrado al Mesías. Después habrá todo un proceso de que este Mesías se haga espíritu de su espíritu, de que este Mesías llega a ser, como dice San Pablo, este Cristo que vive en él. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en él, ¿no? Este evangelio que ha crecido dentro del hombre es el rostro de Cristo, es toda la persona de Cristo, ¿no? De Jesús. Con respecto a Andrés. Por otra parte, Jesús va y a Felipe le coge de sopetón. Las formas que tiene. Aquí los que habéis sido llamados a la comunidad, habéis llamado cada uno de una forma diferente, con una circunstancia diferente. Algunos por la cuestión de un amigo, por cuestión de un hermano, por cuestión de un familiar, o porque yo le he visto en algún sitio, oye, ¿por qué no vienes? Las formas son todas diferentes. Y la situación en que encontraron la comunidad a cada uno de vosotros fue también diferente, ¿no? Y a Felipe, pues así, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. No sabemos lo que pasó entre Felipe y Jesús. Porque aquí no nos dice nada más. Simplemente dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Pero va al encuentro de Natanael, amigo suyo también, y le dice exactamente lo mismo que le dijo Andrés a Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Bueno, y por eso las personas relevantes con que se empieza el Evangelio de hoy son estos dos apóstoles que han encontrado al Mesías. Primer punto. Segundo punto. Este punto nos toca muy de lleno a nosotros. Los que nos conocen y no pisan la iglesia, o la pisan para cumplir, pero saben que nosotros estamos en una búsqueda de Dios. Nunca nos lo preguntarán, o sí nos lo preguntarán, pero quieren ver a Jesús en ti. Eso que quede bien claro. Aunque no te hagan la pregunta explícita, hay una pregunta muda, pero profundamente elocuente, que te dice, Pepe Navarro, quiero ver a Jesús, porque sé que tú lo estás buscando y lo has encontrado. Pepe Navarro, Paquita, Elena, Loni. A cada uno de nosotros hay una pregunta muda, pero profundamente elocuente e incluso hasta angustiosa. Digo angustiosa porque eso de que a la gente le va bien, porque tiene su trabajo, su sueldo, su esto, su otro y tal, que bendito sea Dios, hay que aplaudir, porque todo eso hay que alabarlo y bendecirlo, ¿no? Pero por dentro hay dramas muy serios. El drama de la ausencia de Dios dentro de ti, que es el hilo conductor de todo lo que tú eres como persona. Y por eso, aunque no te lo digan, por la razón que sea, porque no entramos en la conciencia de nadie, pero el grito está ahí. Es más que una pregunta, es el grito.
La prueba de que es importantísimo esto es la catequesis que Jesús saca al hilo de estos señores que dicen queremos ver a Jesús. La prueba de lo importantísimo que es esto, la prueba de que esto es una pregunta interna, que la uno la tiene, la puede ocultar, la puede guardar, pero la pregunta está ahí. Y de hecho los grandes convertidos, cuando digo grandes convertidos, estoy hablando del siglo XIV o del siglo IV, que podía hablar del siglo IV también, del siglo XIV, pero los grandes convertidos de los últimos 25 años, que los hay muy fuertes, te dirán de una forma o de otra que ese tipo de pregunta o parecida estaba siempre ahí. Me falta algo. Esa pregunta está ahí. No es posible que la vida sea solamente esto, aunque aparentemente me vaya bien, que eso ahí nos tenemos que enterar nosotros. Y si vamos a meter el dedo en la gente de los demás porque te va bien, pero es porque tenemos una envidia realmente infantil. Si te va bien, bendito sea Dios que te vaya bien. Bendito sea Dios que te vaya bien. No vengas con la monserga. No vengas con la monserga de que tal, no vengas con la monserga. Porque bastante vacío tiene la persona en su interior de saber que le falta algo, y si tú serás una persona de fiar, puede ser que un día te diga, queremos ver al Jesús en el que tú crees. Te diría de 40.000 formas, a lo mejor no tal como te lo digo yo, pero hay muchas formas de pedir auxilio, hay muchas formas de gritar. Pero bueno, aquí hay tanto para decir esto, ¿no? Que la pregunta está en el corazón del hombre, está ahí esa pregunta. Bueno, pues Felipe y Andrés se encontraron de forma diferente, uno de una forma, otro de otra, con Jesucristo. La impresión que tuvieron, la respuesta del alma que tuvieron es: hemos encontrado al Mesías, aquel que esperábamos, aquel de que nos hablaba el Antiguo Testamento. Esto es lo que significa la ley y los profetas, Moisés y los profetas. Es una especie de fórmula, por así académica, si podemos llamar así, donde los judíos resumían toda la revelación del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, ¿no? Bueno, el verbo ver, la palabra ver, en la espiritualidad bíblica tiene unas dimensiones amplísimas. Es un ver, es un conocer, es un creer, es un encontrar, y la última expresión del verbo ver es poseer. Ver a Dios es poseer a Dios, es tener a Dios. Es asimilar a Dios. Leemos lo que dice San Juan en la primera carta. Dice así: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, a Jesús. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, lo que va a producir la fe dentro de ti. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Le verás tal cual es y serás semejante a Él. Es lo que dice San Pedro, habéis sido reengendrados por una semilla no de hombre, sino de Dios. Habéis sido reengendrados con la naturaleza divina. Partiendo de lo que eres, porque no hay varita mágica, No hay varita mágica ni en el Evangelio, ni en las manos de Jesús, ni en la boca de Jesús. Es una palabra que nos hace llegar a ser Dios, como decía San Justino y los santos de la Iglesia primitiva. Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios. Por ahí vamos, ¿no? Bueno, es un ver con, como diría San Agustín, y no solamente San Agustín, con los sentidos del alma, que de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pero sí lo vamos a ver desde este punto en que Pablo nos lo dice
en la carta a los Efesios, en este conocer a Dios, este conocer profundo, interior, íntimo, ¿no? Este conocer que es por medio de la palabra, por medio del Evangelio. No el Evangelio en cuanto línea compacta, en cuanto que se te va abriendo dentro de ti y va manifestando, irradiando la gloria de la presencia de Dios y empiezas a conocer a Dios, ¿no? Pues dice así, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, que son evidentemente mucho más nítidos, mucho más profundos, mucho más intensos que los ojos de la cara. Es los ojos interiores, ojos del corazón, ojos del alma. Es ahí como realmente llegamos a ver a Jesús, ¿no? El ver a Jesús, os decía antes que este ver lleva consigo la amplitud del conocer, y por eso dice Jesús, el que me ve a mí ve al Padre. ¿Qué significa eso de que el que ve a Jesús ve al Padre? El que ver a Jesús ve al Padre no es como cuando tú vas a ver el Museo del Prado, esos cuadros que tanto gustan, que son una obra de arte o cualquier museo, ¿no? Ver al Padre es hacerte con Él. Tú vas a un museo, por mucho que te gusten los cuadros, no te haces con los cuadros. No puedes. Si ves al Padre, ya no es solamente el Padre de Jesús, es porque ya es también tu Padre. Ya te has hecho con tu Padre. Te has hecho con Dios como Padre, ¿no? Hay aquí unos textos que vamos a ver, que nos pueden ayudar. Juan, por ejemplo, dice Jesús gritó y dijo, esto es Juan, el capítulo 12, Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que en aquel que me ha enviado, es decir, en mí, en el Padre. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Terminas viendo al Padre. Pero ¿cómo vas a ver al Padre si el Padre es espíritu? Ya, porque tú también eres espíritu. Tu espíritu tiene una visión. Y con la visión del espíritu ves nítidamente al Padre, con mucha más intensidad en que yo os estoy viendo a vosotros y vosotros me estáis viendo a mí. Porque es un ver que queda tatuado en el alma, el ver al Padre, ¿no? Esto es la fe. Esto es la fe. No. El que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Y en esa misma línea, cuando en la última cena le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, estas son promesas que llevan 2000 años cumpliéndose. Son miles y miles y miles los que lo han testificado de viva voz o con sus escritos, con sus cartas, y millones que no han dejado huella de que hayan escrito o que hayan publicado, pero los que han vivido con estas personas, por ejemplo, padres y madres de familia, testifican de que ellos sí tenían esta experiencia de lo que es ver a Dios. O a veces hijos que han servido para que los padres recobraran la fe. Esto se da siempre. No creas que estoy hablando de tiempos antiguos, esto se da siempre. Siempre se da. Ahí donde se predica el Evangelio hay estos milagros profundos que nacen del Evangelio y que permanecen para siempre. Los milagros te acompañan toda tu vida y te acompañan en el momento de la muerte. Son los milagros permanentes de Dios, los que duran para siempre, los que son propios del Evangelio de Jesús.
No. En el Evangelio, conforme vamos entrando, espera, primero antes de ir a ese punto, tenemos que ver que nos va a ayudar también. Cuando Jesús dice a los fariseos, que son señores, que desde los 7 años están estudiando la Biblia y que se saben casi todo el Antiguo Testamento de memoria, porque han hecho de su vida un estudio de doctores de la ley, ¿no? Pues, ¿qué les dice? Le dice así: el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro. Quizás este versículo sea el más fuerte dentro de esta parte de este momento de la catequesis. Vosotros nunca habéis escuchado a Dios. Porque como ya sabéis lo que Dios dice, porque leéis este texto de Isaías, como ya sabéis lo que dice Dios, porque lo sabéis de memoria, tapáis a Dios la boca y no le podéis escuchar. Os he dicho otras veces, como ejemplo, ¿no? Pues que esto nos pasa también a nosotros, quizá, yo porque quiero pensar bien, quizá ahora menos, pero la tentación que nos ha pasado siempre es la misma. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto otras veces, ¿no? Pues uno de los pasajes del Evangelio que mejor sabemos, porque ya desde el colegio lo oíamos tantas veces y tal, es la parábola del hijo pródigo. Y cuando ya empieza la parábola del hijo pródigo, lo normal, desgraciadamente, lo normal es que esa parábola no la escuchas. Tú ya sabes que salió de la casa del padre y se va proclamando, sí, y ahora se fue con los puerquitos. Y luego no le dieron las agarró. Y tú vas siempre una línea adelante de lo que estás oyendo, porque te la sabes. Y como te sabes la parábola del hijo pródigo, resulta que hay que darte una medalla, porque como ya te sabes esa palabra, ¿sabes por qué hay que darte una medalla? Porque ya sabes tanto como Dios. Y por eso le tapas la boca, tapándote a ti el oído. Este es el problema de los doctores de la ley, y es muy fácil ser doctor de la ley, aunque no tengamos el título. Leer un texto y creer que te lo sabes ya es tapar la boca a Dios para que te diga nada. ¿Por qué hay tanta gente que se aburre con los laudes? Porque se lo saben de memoria y piensan que es eso, que el Salmo 143 es lo mismo que el ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, que me perdería, amén, a dormir. ¡Hala! No, la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es siempre una fuente de agua viva que siempre saca un caño nuevo, un alimento nuevo. Bueno, para deciros esto, ¿no? Que Jesús llega un momento en que dice esto a los fariseos y a los doctores de la ley de todos los tiempos, que, repito, no hace falta tener título debajo del brazo. Puede ser incluso hasta analfabeto y ser doctor de la ley en lo que respecta a escuchar el Evangelio, porque ya te lo sabes y Dios no tiene nada que decirte. Cuando a veces de 2 palabras sale una fuente nueva, una catequesis nueva, como vemos en Segovia, ¿qué pasa? ¿Sabéis? Tenemos esta experiencia, ¿no? No estamos hablando de ciencia ficción ni de memoria. Estamos hablando de cosas que vemos que pasan, que nos asombran, porque Dios nos parte la palabra de una forma impresionante, ¿no? Pues nos quedamos con esto, porque esta es una palabra de denuncia a todos los que queremos seguir creciendo como discípulos de Jesús. Por lo menos para estar de centinelas. Por lo menos para estar de centinelas, sobre todo cuando escuchamos la palabra. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro. Claro, si no oyes, tampoco puedes ver a Dios. Estamos hablando de un oír desde el alma y de un ver desde el alma. Entonces, cuando alguien dice, bueno, vamos a ver, ¿en qué se basa, por muy bonito que sea, por muy bonito y maravilloso que sea, en qué se basa San Agustín, o San Justino, o San Gregorio, o Nacianceno, los santos de la Iglesia primitiva, para decir que tenemos sentidos en el alma? Es muy bonito, de acuerdo que es muy bonito, pero ¿en qué se basa? ¿Se le apareció una palomita? Ahí Zoe se basa en desentrañar lo que Jesús dice.
Vosotros, señores doctores de la ley, que os sabéis la Biblia de memoria, nunca habéis escuchado su voz. Y como no habéis escuchado su voz, esa palabra nos ha permitido ver su rostro. Está hablando de los sentidos del alma, porque los sentidos del cuerpo ven lo que ven. Por lo tanto, los santos padres de la Iglesia no están inventando nada, no tuvieron un arrebato místico, no subieron al quinto cielo, no. Los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, Dios les fue revelando estas cosas. Estas cosas. Ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él, el Padre, ha enviado. Todo eso, la respuesta a lo griego, ¿no? En definitiva, vamos al Evangelio a la luz del versículo de este Salmo, que dice, Salmo 37, dice el salmista, en ti, está hablando de Dios, por supuesto, está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. En tu palabra vemos la luz. La luz de tu rostro, como dicen los salmos, Señor, que brille la luz de tu rostro y nos salve. Que brille la luz de tu rostro y nos salve. Bueno, pues por ahí por poco nos va llevando Dios a esta pregunta de los griegos y esta bellísima respuesta de Jesús que estamos viendo. Así que ver a Jesús es ver al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Creer en Jesús es creer en el Padre. Y ahora vamos al broche de oro. Y el broche de oro es, a base de ver, conocer y creer en Jesús, nace la esencia de la fe, que es amar. Amar, querer a Jesús, es amar y querer al Padre, que tiene su respuesta. Es ser queridos por el Padre. Dice Jesús mismo, son promesas bellísimas, promesas que no tienen precio. ¿Cómo es posible que sea una promesa que no tiene precio y que Dios la da gratis? La promesa no tiene precio. Que Jesús te diga, mi Padre te quiere, porque me quieres a mí. Esta promesa no tiene precio. ¿Cómo es posible que no le hagamos caso? Y vamos detrás de promesas que no sabemos qué tipo de promesas son. Que aunque sean verdad todas juntas, no hay años luz entre esa promesa y la que dice Jesús. El demonio cuando quiere atontar, atonta. Es el peor pecado que nos puede hacer, hacernos necios con respecto a Dios. No nos dice que Dios no exista, te hace necio con respecto a Dios. Pues dice así, aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré por vosotros, pues el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. Ahora sí ya vemos el proceso completo, ¿no? Tenemos el Evangelio ¿para qué? Para ver a Jesús. Y de ver a Jesús vemos al Padre. Tenemos el Evangelio ¿para qué? Para conocer a Jesús. De conocer a Jesús conoces al Padre. Tenemos el Evangelio ¿para qué? Para creer en Jesús. Y de este creer en Jesús, crees en el Padre. Tenemos el Evangelio ¿para qué? Para que sea posible querer a Jesús. En espíritu y verdad, no con bambalinas estúpidas. Y de este querer Jesús, quieres al Padre. Y el Padre te quiere a ti. Pues el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios. Todo esto es la preguntita. Queremos ver a Jesús. Queremos resolver nuestra vida que no sabemos por dónde va. Unos señores griegos que pueden tener una situación económica bastante apacible, porque un viajecito de estos, pues no se hace así como así, ¿eh? No es como yo de Palencia, que he llegado de Palencia aquí en 1 hora y media.
Llegaba en 1 hora y media. 12 menos 20 salía, a la 1 hora y media ya estaba aquí. Aquí son viajes penosos, peligrosos, hay bandoleros en el desierto, se pasa hambre, se pasa sed, tragas polvo, estás no sé cuánto tiempo, tienes que tener un mínimo de estatus económico para hacer este viaje. Y aún así lo hicieron porque la vida la tenían desajustada y la última esperanza era: queremos ver a Jesús. Ojalá esta pregunta nunca salga de nuestro corazón ni de nuestra mente, porque siempre hay una mayor misión, un mayor conocimiento, una mayor fe, un mayor amor. Siempre va. Siempre estamos en punto de crecer porque Dios es infinito en todo, también en el amor. Por eso realiza al hombre en su plenitud, nos realiza en su plenitud, precisamente por eso. El que me quiera a mí quiere al Padre y el Padre le quiere a él. Y por eso cuando dice: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. O sea, tenemos la promesa de que Dios Padre te quiere amar. Llevando la palabra en tu corazón, en tu alma, como plantación para que vaya creciendo contigo y habitará en ti. Bueno, entonces, ¿queréis ver a Jesús? Está ahí la catequesis. Muy bien, os voy a decir cómo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Nadie quiere caer en tierra. Imaginaos el labrador que coge un puñado de granos de trigo para lanzarlo en la tierra. Si el trigo tuviera vida propia, se escaparía del saco, del talego, para no caer en tierra. Sabe que le toca ser sepultado en la tierra, pudrirse, envolverse en la humedad, la soledad, todo. Si tuviera patas, se echaría a correr. Porque la cuestión es que si se queda en el talego, porque siempre quedan 2 o 3 en el talego, esos se secan y no dan fruto. El que cae en tierra da fruto. El que queda en el talego, ese no dará fruto. Se seca como una piedra. Ya no sirve como grano de trigo para nadie, ni siquiera para él mismo. ¿No? Grano de trigo sepultado en la tierra. Entramos a este punto de la fe. Quizá el más, diría yo, inadmisible a nuestra razón en lo que respecta a proteger tu vida. Eres capaz de todo menos de pasar inadvertido, ser sepultado, que nadie vea lo que haces. Eres capaz de todo menos eso. Esto le toca al grano de trigo, sepultado en la tierra. Este grano de trigo sepultado en la tierra, que ya viene anunciado en este texto, que lo vamos a leer de aquí a 2 semanas, el Viernes Santo. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Quién se cree estas palabras? ¿Quién se cree el Evangelio hoy, en el 2018? Os hago una pregunta, un poco fuerte, muy fuerte. De los que este fin de semana van a ir a misa en la iglesia, ¿cuántos creen en el Evangelio? No se trata de hacer porcentajes, el 20% o el 40%. El problema es que la inmensa mayoría pasa del Evangelio. Y tú preguntas a la salida de la iglesia: ¿de qué iba el Evangelio de hoy? ¿El Evangelio de hoy? ¿El Evangelio de hoy? ¿El Evangelio de hoy? Ah, pues sí, la huelga de pensionistas. No, eso fue el telediario. El Evangelio de hoy, ¿de qué iba? Ah, pues sí, de un hombre que arrojó una cosa en la tierra. Es que no prestan atención. No estoy juzgando, estoy haciendo un análisis. No estoy diciendo que sean mejores que yo, cuidado, en absoluto, ni mejores que vosotros. El análisis es esto porque nos ha pasado a nosotros también. ¿Cuántos creen en el Evangelio?
hasta el punto de decir, mi vida tiene que estar ahí. Uy, ahí sí que ya reducimos el porcentaje, sin hacer juicio, pero ya se anunció. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y San Pablo lo repite en la carta a los romanos. Y el brazo de Dios, o sea, la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. ¿A quién se reveló? ¿A quién? Pues mirad, a alguien que estuvo plantado como una raíz árida en el desierto. Aquel a quien nadie reconoció, Jesucristo. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar, despreciable y deshecho de hombres. Así murió. Daba hasta grima verlo. Y aquí no entramos en el aspecto sentimental porque entonces nos cargamos la profundidad de la catequesis. Da grima ver que ese sea el Hijo de Dios. Eso sí. ¿Por qué? Porque tú tampoco quieres ser así. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra victoria? En que esta raíz de tierra árida creció a los ojos de Dios. Esto se llama fe. Saber que aunque estés en lo profundo de la tierra, creces, eres amado y eres precioso a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres pasarás inadvertido. Porque el Evangelio te hace pasar inadvertido. Porque, repito, el Evangelio no interesa. ¿Por qué? Es un misterio. Pero es que muchos años no nos ha interesado a nosotros tampoco. Por lo tanto, es un misterio. Da gracias a Dios de que hoy te gusta entrar en el Evangelio y ya, y déjate de porcentajes. El hecho está ahí. Que sepas que dice Dios de ti lo mismo que dijo del pueblo de Israel cuando estaba en el destierro, esa visión porque de Israel va a nacer el Mesías. No temas que yo estoy contigo. Eres precioso a mis ojos, aunque seas una raíz de tierra árida, eres precioso a mis ojos. Aunque te llamen, como llamaron a Jesús, tonto, idiota, loco, embaucador, el Evangelio de hoy, ¿no? Por la mañana, embaucador, blasfema, todo eso. A mis ojos eres precioso, eres estimado y yo te amo. Esta es nuestra fuerza. Esta es nuestra fuerza, es nuestra alegría, es nuestra victoria. De lo profundo a ti clamo, Señor, dice el salmista, luego iremos a ese salmo. De lo profundo, ¿de qué profundo? De lo profundo, digamos, del desprecio del hombre ante las cosas de Dios. Desde lo profundo, ese grano de trigo que está perdiendo la vida miserablemente y solamente Dios sabe el fruto que va a dar. Y cuando des fruto, como Jesús, atraeré a todos hacia mí. ¿Quién fue más marginado y tratado a patadas que San Francisco? Bueno, casi todos los santos, pero San Francisco de una forma especial. Sus propios frailes ya se avergonzaron de él porque amaba demasiado el Evangelio. Sí, es así. Sus propios frailes, al menos un buen número, una buena parte de ellos, se avergonzaron de él, lo recluyeron fuera, que no moleste, que no hable, que no abra la boca. Prácticamente lo echaron de la comunidad incluso, porque amaba demasiado el Evangelio. Y mirad qué espiga de trigo. Francisco de Asís, después de 800 años, sigue atrayendo multitudes hacia Asís y hacia santuarios de todo el mundo donde se venera su nombre. Llevando a tantísima gente a la fe. ¿Os acordáis cuando hemos ido a Asís, no? Qué riada de gente que iba. Y no iban en plan de colegios de curas o monjas, con su autobús, iban por su cuenta a rezar. ¿Acordaos por la noche? Qué multitud de jóvenes iban por su cuenta, se sentaban allí en aquella basílica, y ahí estaban tranquilamente rezando. Nadie les llevaba. Es la fuerza de la espiga de trigo que da fruto.
Y Dios, cuando pensó en la comunidad María, Madre de los Apóstoles, pensó también en una gran espiga. Y hay que saber estar en lo profundo. Pero pensó en una gran espiga, que lo sepáis. Y sabéis que es verdad. Y sabéis que es verdad. Mirad a este respecto de estar en lo profundo, ignorado, injusticiado, etc. Aparece una imagen muy bonita en el libro del Génesis, que es una imagen preciosa de Jesús, que es la imagen de José. La imagen de José, hijo de Jacob. José es un nombre bíblico que significa siervo sufriente, que es uno de los títulos de Jesús, siervo de Yahvé. Es uno de los títulos de Jesús. Pues José ya tiene ese título es toda esta preparación de Dios, de distintas imágenes, personajes, José, Moisés, Abraham, que revelan distintas facetas de Jesús, ¿no? José revela esta, la del siervo sufriente, que en lo profundo da trigo y después Dios lo levanta a la altura de virrey de Egipto para poder salvar a su pueblo. Si es que Dios lo hace todo bien, hombre. ¿Cuándo le dejaremos hacer a Dios las cosas? Si Dios lo hace todo muy bien, ¿cuándo le dejamos hacer? Bueno, leemos un poquito la historia de Jacob, muy por encima. Ya sabéis que tuvo ese sueño, un par de sueños. Soñé de que vosotros erais las estrellas y tal, y os inclinabais ante mí, porque era el sol. Y erais espigas y yo era la gran espiga y tal. Los hermanos no saben de qué va esto, no saben que está hablando en profecía, pero les molesta que ese mocoso esté hablando así, de esta forma y tal. Total, que deciden venderlo, lo meten a un pozo ya a lo profundo. Al final el hermano mayor dice, no, así no lleguemos, que la cosa no marcha, vamos a venderlo ahí a esa caravana de esclavos que iba para Egipto, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó en Egipto? Bueno, empezó enseguida a destacar este hombre, un hombre muy hábil para las cosas y tal, y entonces un cortesano del faraón, llamado Potifar, pues lo tuvo ahí como hombre de confianza para cuentas y todas esas cosas y tal, y la mujer de Potifar le tentó 1, 2, 3 veces, José no quería saber nada, y en una de esas que la mujer le acosó, le arrancó la túnica. Y entonces dijeron, este señor ha querido violarme, mirad la túnica. Su texto ya sabéis, ¿no? Total, que bueno, ya le cogieron y le metieron en una especie de pozo, en lo profundo, grano de trigo. Le metieron en un pozo, en una caverna. Y de pronto el sueño del faraón, ¿qué hacemos con este sueño? Todo el mundo preocupado. Si hay un hombre, un hebreo, que es capaz de descifrar el sueño, habrá que llamarlo. Lo llamaron, ¿no? Y vemos ya la última parte, ¿no? Porque sí, algo textual hay que deciros, porque es muy importante ver textualmente cómo fue al menos la última parte, y luego os diré por qué he querido ver este texto, ¿no? El faraón mandó llamar a José y lo sacaron del pozo rápidamente, con premura, se afeitó, se mudó de vestido y tal, compareció ante el faraón. Ya del pozo adelante el faraón, después ya fue el brazo derecho del faraón, y Dios se sirvió de esto porque gracias a eso, cuando hubo la hambruna enorme en toda aquella región de Canaán, los hijos de Jacob pudieron ir donde Egipto para instalarse. Quien dice los hijos de Jacob, pues es todo un pueblo, todo un clan. Los hijos, las mujeres, los criados, toda aquella. Sí, el resto del pueblo, como de costumbre, ¿no? Y es bonito porque cuando este salmista hace una relación de la maravillosa historia que Dios ha hecho con Israel, hace una historia bellísima, ya desde el pacto de Abraham, etc., cuando llega la figura de José, estamos en el Salmo 105, llega la figura de José, esta es la garantía de nuestra fe. Meteros esto en la cabeza. Esta es la garantía de lo que estamos haciendo, de nuestro seguimiento a Jesús, de ser el grano de trigo. Esta es nuestra garantía, escuchadla bien. Josué, que fue sacado del pozo, dice, vejaron sus pies con grilletes, por su cuello pasaron las cadenas, hasta que se cumplió su predicción
y le acreditó la palabra de Yahvé. Le acreditó la palabra de Yahvé, es decir, se cumplió en él la palabra. ¿Cuál es la tentación de cuando pasamos desapercibidos en el fondo de la tierra? Que no se va a cumplir ninguna palabra, que no va a haber una espiga que dé fruto, que eso es mentira, que todo pasará, que nadie se va a acordar de ti. Me refiero con respecto al Evangelio, ¿no? Que al final de cuentas el Evangelio, si crecemos en el Evangelio, va a ir cogiendo toda tu vida. Incluso pues tu profesión y todo lo que tú eres va a ser, digamos, informado, conformado, sostenido, con una vertebral va a ser el Evangelio. Vas a actuar conforme al Evangelio, conforme a este Dios que tú buscas. Y llega un momento y dices, pero estoy haciendo el idiota. Llega un momento que el demonio te lo dice, no estoy haciendo el idiota. Y no lo creemos. Entonces hay que remontarnos a esta fe profunda. Aparentemente los sueños y las palabras de José le llevaron a la peor de las desgracias. Y encima, por no querer follones, por querer ser fiel al Dios de sus padres y no te relaciones con una gentil, una persona fuera del pueblo de Israel, al margen de que estuviera casada, pero aparte de eso, no querer fuera del pueblo de Israel, que no fuera un hijo o una hija de la promesa, como era el caso de él. Entonces, por eso va al calabozo, o sea, de mal en peor. Cuanto más fiel es a Dios, de mal en peor. Pues sí que ha apostado bien. Y luego salvó al pueblo. Lo bonito es la luz catequética que Dios dio al que compuso este salmo. Le acreditó la palabra de Dios, se cumplió. Sí, el Evangelio se va a cumplir en ti también. El Evangelio de la vida eterna se va a cumplir en ti también. El Evangelio de que el Padre te quiere se va a cumplir en ti también. El Evangelio de que somos luz del mundo se va a cumplir en ti también. El Evangelio de que llegaremos a ser discípulos amados de Jesús, es decir, crecidos, se va a cumplir en ti también. ¿Qué garantía tienes? La palabra de Dios, no tienes otra. No tienes otra. ¿Y sabes por qué no tienes otra? Porque esto se llama la fe. La fe adulta es esta. Es la fe que salva. Es la fe que te hace más hombre y más mujer. Te hace más persona. Te hace crecer. Te hace pasar por experiencias que en tu vida tú hubieras imaginado que podrías pasar. Porque son experiencias que no son de este mundo. Son entre un padre y un hijo. Entre Dios y tú. Experiencias entre un padre y un hijo, de los cuales ya tenemos primicias en nuestra vida. Sabéis que es verdad. Tenemos primicias en nuestra vida de estas experiencias que no son de este mundo, que nunca se podrán escribir en este mundo porque faltaría tinta y faltaría papel y faltaría pantallas de ordenador para escribir una sola de estas experiencias que un padre tiene con su hijo, en el caso de un padre, Dios y tú. Y sabes perfectamente que es así, porque no hay palabras humanas que puedan describirlo. Es un tesoro que tú tienes con Dios y que Dios tiene contigo y que es para todos, no es para 4 elegidos, es para todos. Y eso está garantizado. Le acreditó la palabra de Yahvé. Por lo tanto, cuando nos desanimamos, que hace parte del crecimiento de la fe desanimarse, y cuando nos da por volver la espalda, que hace parte también de nuestro crecimiento de la fe, y cuando nos hundimos, y cuando sea lo que sea, que hay una infidelidad manifiesta al Evangelio de Jesús, por lo tanto al Jesús del Evangelio, cuando esto se da, lo único que nos queda es le acreditó la palabra de Dios. Ya ni castigo por aquí ni castigo por allá. Te lías la manta a la cabeza y punto, y que pase lo que pase. Lo único que te queda es que si ya ha habido 3 veces que la palabra de Dios se ha acreditado en ti, Dios, que es el garante, te va a acreditar con esa palabra que te ha dado. Por ejemplo, el que pierda su vida por mí no pierde nada. La encuentra centuplicada, por ejemplo. No pierde nada. Que está en el Evangelio de hoy, por eso lo digo, ¿no? Bueno, le acreditó
la palabra de Yahvé, ¿no? José, repito, es imagen de Jesús, aquel que de lo profundo de la tierra es luz para el pueblo de Israel. Jesucristo es luz del mundo, tú eres luz del mundo, haciendo la experiencia desde lo profundo de la tierra. Jesús fue acreditado por su Padre. Jesús, cuando fue grano de trigo, fue insultado, fue despreciado, fue pisoteado. Se le burlaron en la cara justamente cuando se estaba desgarrando en la cruz. A otro salvó, que se salve a sí mismo. Mira tú ahí el Salvador, el profeta, el esto, por aquí, por allá. Toda la muchedumbre. Muchos de ellos habían visto los milagros, cuidado. Sí, sí. Estamos hablando de Jerusalén. Y Jesús en silencio y perdonando. ¿Y qué pasó? Hay que aplaudirle porque nos dio un ejemplo. Eso sí, pero eso no es nada. Si la cosa fuera así, no tenemos ningún motivo para querer, ni para seguirlo. ¿Por qué seguir a un muerto, Ana? ¿Por qué seguir a un muerto? ¿No? La cuestión es que le acreditó la palabra de Yahvé. Le acreditó Dios resucitándole. Y fue tal la acreditación que Dios lo hizo, que muchos de los que ahí gritaron, maldito, 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 fueron los primeros que se bautizaron. Vamos a ver. El discurso catequesis de Pedro en Pentecostés, hay dos discursos catequesis seguidas, una el día de Pentecostés, donde les llama, israelitas, escuchad estas palabras, se rió toda la gente ahí, ¿no? Ante el ruido de Pentecostés, y hace esta catequesis maravillosa, ¿no? A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Sí, todo lo que te pasa, Dios lo sabe. Previo conocimiento de Dios. Tenemos que tener esto en la ballera, que te puede olvidar todo el mundo menos Dios. Previo conocimiento de Dios, porque mira lo que está pasando y mira lo profundo de la tierra. Vosotros lo matasteis, a este pues Dios le resucitó. Le acreditó la palabra de Yahvé. Es la figura de José en toda su plenitud. Igual que Moisés es una figura que en toda su plenitud es Jesucristo, igual que Abraham, igual que Jeremías, igual que David. Y José es realmente entrañable, la figura de este hombre es entrañable. Es una figura realmente entrañable. Y además es que hasta físicamente se cumple. Va abajo, a lo profundo de la tierra, al calabozo, a la caverna, hasta que le necesitan para descifrar un sueño a la luz de la sabiduría de Dios. Y pumba, virrey de Egipto, ¿para qué? No para su gloria, para salvar a su pueblo. Salvar a sus hermanos que le metieron en ese follón. Esto es el amor de Dios, que no pide cuentas. Es el amor que tenemos que transmitir, cada uno con el carisma y posibilidades que tiene. Y luego en el segundo discurso, el del capítulo 2 del capítulo 3, leo lo esencial, que dice así: Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo, del justo, con mayúscula, y pedisteis que se hiciera gracia de un asesino, matasteis al autor de la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos, le acreditó. Sí, Dios va a acreditar el evangelio que estás guardando en tu corazón. Sí, esto es la fe, chicos. Esto es la fe, que nadie os despiste. Esto es la fe adulta, que nadie os despiste. Dios va a acreditar el evangelio que con tanto amor estáis buscando en vuestro corazón, que con tanto amor estáis escuchando. Estamos, pero yo también lo escucho cuando predico. Yo cuando predico también escucho. Si no, pobre de mí, ¿dónde iría yo? Me pierdo el pastel. Me pierdo el pastel yo, si no escuchara. Hiciste gracia, ¿no? Por un asesino. Y así van una detrás de otra, ¿no? Todos estos textos. Dice, la palabra de Dios iba creciendo. Mirad que vaya forma de llamar a la iglesia primitiva. En vez de decir la iglesia iba creciendo, dice la palabra de Dios iba creciendo.
En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos. ¿Qué sentido tenían de la palabra de la iglesia primitiva? No lo podemos perder, tenemos que recuperarlo, por favor. Tenemos que recuperarlo. Llamaban a la iglesia a la palabra de Dios, la llamaban así. La llamaban así. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de discípulos. Es que va todo por ahí, ¿no? Todo siempre en este crecimiento continuo de la iglesia, ¿no? Y crecían por la palabra. Crecían por la palabra, ¿no? Estos miles de sacerdotes que creyeron en la predicación de Pedro y que dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Mira el cambio, ¿no? Yo no sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Tenemos unos sumos sacerdotes, unos fariseos, doctores de la ley, que nunca quisieron saber nada de Jesús. Nunca quisieron saber nada de Jesús. Y Jesús les dice, vosotros escucháis y no entendéis nada, porque no escucháis, porque no veis a Dios, porque no... Les dice de todo y nada a Jesús, que supuestamente es el Mesías, que saben que hace milagros, y ellos han visto milagros, pero no dan el brazo a torcer. Explicadme, ¿cómo es que estos, y ahora en 3.000, como fue la primera vez, se dejan llevar por un tarugo llamado San Pedro? Porque más tarugo que San Pedro, me diréis. Un pescador, casi analfabeto. ¿Qué pasó ahí? Que Dios acreditó el Evangelio en su Hijo, lo acreditó. Dios acreditó el Evangelio en su Hijo resucitándolo. Y a partir de ahí, las defensas van cayendo. Uno está dispuesto a acoger el Evangelio tal y como es, no tal y como los fariseos quisieran que fuera, manteniendo su estatus de vanidad y de apariencia. Bueno, pues esto es lo que Dios nos ha querido dar. Os leo un minuto nada más, solamente lo leo, el salmo que tiene que ver con el grano de trigo, de lo profundo. Desde lo más profundo, ahora quita el grano de trigo y en lo profundo del sepulcro intenta ver a Jesucristo. Cuando lo sepultaron, y también mírate a ti cuando crees que estás siendo pisoteado y escondido y ocultado en lo que eres. Es el Salmo 130. Desde lo más profundo grito a ti, Dios mío, escucha mi clamor. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si tienes en cuenta las culpas, ay, las culpas. Si se escribiera las culpas de los que estamos en esta capilla tan pequeña, se queda sin papel en la UNESCO. Seguimos. Desde lo más profundo grito a Dios. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Si tienes en cuenta, oh Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? El perdón está junto a ti. Yo espero en Yahvé, mi alma espera en tu palabra. Todo esto en lo profundo. Jesús en lo profundo. José en lo profundo. Jeremías, que también fue metido en una caverna en lo profundo. Los grandes santos pisoteados y olvidados. Francisco expulsado prácticamente por su comunidad, porque ya no rendía lo que ellos querían. No les daba estar en el candelero, medrar a costa de Dios, lo peor que se puede hacer. Medrar a costa de Dios, lo peor que se puede hacer. ¡Hala! Que me aplaudan. Y sonríes con cara de idiota cuando te aplauden, sin protestar. Eso se llama medrar a costa de Dios. Yo espero en Dios, mi alma espera en su palabra, mi alma espera en el Señor. Porque con Dios está el amor. Esta es nuestra garantía. Y a José le acreditó la palabra de Dios. Y a Jeremías le acreditó la palabra de Dios. San Francisco le acreditó la palabra de Dios. Y a Jesucristo ya ni decimos. Dios Padre lo recogió en sus brazos. ¿Y a ti, José Navarro? A ti y a mí nos acredita la palabra de Dios. El Evangelio que estamos escuchando e intentando amar. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.